Seguimos compartiendo la mañana del 11 y ya recibimos al doctor Mateo Fabra, abogado penalista que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias igualmente para nosotros. Como les habíamos dicho, que ya lo habíamos adelantado con el doctor Fabra en su última presencia aquí en nuestro programa, de empezar a abordar distintos temas desde el punto de vista académico para conocer un poco más, desglosados, explicados en profundidad con la óptica de un profesional que se dedica al derecho penal para tratar de comprender. Y bueno, el tema escogido para el arranque es esquema del sistema legal uruguayo, la Constitución y las leyes. La Constitución es lo que nos rige, es el marco general bajo el cual funciona el Uruguay, el país. Exactamente. Todos los países tienen un ordenamiento jurídico determinado. Todos tienen una constitución que los rige, ¿verdad? Hay distintos tipos de constitución, pero en el caso de nuestro país, nuestra nación tiene una constitución que es semirrígida, quiere decir que no se puede cambiar así nomás, pero sí se puede cambiar cuando se considere necesario con los pasos que la propia Constitución prevé para cambiar. Pero tenemos que ubicar a esa Constitución en un campo o en un lugar determinado de la sociedad, y es la cabeza de todo, es la Constitución de la República, ¿verdad? El ordenamiento jurídico que la sociedad necesita para convivir en paz, que es sine qua non, está dirigido, está ordenado por la Constitución de la República. De la Constitución de la República para abajo se forma una pirámide. Después de la Constitución están las leyes, los decretos, los reglamentos, las resoluciones, las sentencias judiciales. Es todo un orden. Todo eso incide o se produce, se elabora, se confecciona a efectos de lograr una convivencia pacífica y armoniosa entre las personas que vivimos en una determinada sociedad. Entonces, el fin es ese justamente, ordenar para que todos podamos vivir tranquilos y en paz y no sea esto No sea esto lo que es, y me hago cargo de lo que digo, porque te quería preguntar qué pasa en el camino, porque esa definición que vos estás dando como que en la práctica no se da. Lo que siempre decimos. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. ¿Ah? Yo soy muy crítico y siempre lo he dicho que si nosotros cumpliéramos la Constitución tal cual está redactada y tal cual está establecida, nosotros viviríamos otra sociedad completamente diferente. Si se cumpliera lo que la Constitución quiere, si se cumpliera lo que manda la Constitución, el 90% de las cosas desgraciadas y lamentables que ocurren en el país no hubieran ocurrido nunca, ¿verdad? El tema es que los gobiernos y los sistemas están integrados y dominados y manejados por personas. Entonces, como personas humanas que somos, tenemos la posibilidad de equivocarnos, de cometer errores, y tenemos la otra parte, eso que muchas personas tienen, que es esa mala conducta, deshonesta, indecente, inmoral, que trata de beneficiarse a sí mismo en perjuicio de todos los demás. Porque, a ver, todos sabemos, los televidentes han oído cientos de veces, acá no pasa nada, acá no pasa nada. Entonces yo me llevo material que uso en mi trabajo porque acá no pasa nada y el que paga es el Estado, pero sin pensar que el Estado somos nosotros mismos. O sea, yo me estoy perjudicando a mí mismo con lo que hago. Hay conductas que no deberían tolerarse. Por ejemplo, en la administración pública, desvíos de todo tipo, en toda la actividad, en toda la administración pública hay desvíos de todo tipo, hay abusos, bueno, todos sabemos y todos conocemos algún caso en que un funcionario hizo un uso inapropiado o un uso inadecuado de la función pública.
en mayor o menor medida. En algunos, uno se llevó la máquina engrampadora porque se la llevó al niño que va a la escuela, al hijo. Y como es una engrampadora, no pasa nada. Y otro se llevó 800 millones que no se sabe dónde están. O sea, si bien hay una diferencia en cuanto al daño que provoca cada una de esas conductas, la actitud es la misma. O sea, si yo me llevo 100.000 pesos o me llevo 50, es exactamente lo mismo, porque ahí lo que estamos demostrando es la falta de honestidad con la que deberíamos servir. Porque la Constitución, hablando de Constitución, la Constitución dice que el funcionario está al servicio del Estado y no el Estado al servicio del funcionario. La Constitución, como decíamos, trata de determinar un proceso, una determinada forma de conducta para las personas que viven en el territorio nacional. Las leyes que son jerárquicamente dependientes de la Constitución deberían reflejar lo que la Constitución dice y quiere. La ley es algo supremo, ¿no? Es el marco, todos decimos, no, esto dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, lo han dicho muchos políticos, después muchas veces no lo cumplen, pero la ley parecería ser lo que nos rige absolutamente a todos, de venida de la Constitución, pero como que la ley es la ley. La ley es después de la Constitución, es la norma de mayor jerarquía, ¿no? Es el orden que nos impone el sistema, pero esa ley debe cumplir lo que dice la Constitución. Por eso es que muchas veces hemos visto miles de casos en que las leyes son declaradas inconstitucionales porque van contra lo que dice la Constitución. Entonces, está establecido que para el caso de que se promulgue una ley inconstitucional, las personas que cumplen determinados requisitos, por ejemplo, son afectadas por esa ley, pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad y quien resuelve ese recurso es la Suprema Corte de Justicia. De hecho, hay muchos casos así, ¿no? Hay cientos de casos, miles de casos en que se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra una ley o contra un decreto. Y bueno, es la Suprema Corte de Justicia la que se encarga de determinar si en realidad existe una violación de la Constitución y esa ley es inconstitucional o no. Para el caso de que sea inconstitucional, no se aplica a esa persona que se quejó, no se aplica a quien pidió que esa ley se declarara inconstitucional, pero la ley sigue vigente y se aplica a todo el mundo, y al que no se queje se le va a aplicar igual, ¿no? Si hay una ley que me perjudica a mí y te perjudica a ti, y yo presento el recurso de inconstitucionalidad, no se me aplica a mí. Pero si tú no te presentas, la ley se te sigue aplicando. Así funciona la inconstitucionalidad de la ley. Después de la ley tenemos los decretos que pueden provenir del Consejo de Ministros, que es cuando el presidente se reúne con todos los ministros de Estado, o puede venir de un ministerio específico. Por ejemplo, el presidente de la República con el ministro de Salud Pública decreta tal cosa. Y puede ser solamente el presidente de la República, ¿no? Un decreto presidencial que establece tal o cual cosa. Exacto, porque la Constitución prevé esas dos formas de origen de los decretos. Cuando el presidente los decreta en reunión con todos los ministros, que se llama el Consejo de Ministros, y a veces en reunión con un solo ministro, por ejemplo, de Salud Pública o con el Ministerio del Interior. Incluso una sugerencia a los televidentes, busquen información siempre. Ahí en la página www.presidencia.gov.uy, entren ahí, busquen información. A la derecha tienen un link que dice normativa, entran ahí y se despliega una pantalla que dice leyes, decretos, resoluciones. Bueno,
busquen información, lean, aprendan, sepan, porque no es buena cosa no saber. Sin duda. Es malo no saber. Otra buena sugerencia es la página del Parlamento, ¿no? Que allí está desglosada la actividad de todo el plenario, tanto de diputados como de senadores, los periodos, los nombres, los proyectos de ley, las asistencias a sala, en fin, una cantidad de cosas, los pedidos de informes, toda la actividad, hay una trazabilidad de cada uno de los legisladores en la página del Parlamento, que es parlamento.gov.uy, que se suma a lo que decía Mateo, de presidencia.gov.uy, para saber todo el funcionamiento del Poder Ejecutivo y en este caso del Parlamento, del Poder Legislativo. Sí, es muy buena idea eso. Incluso para la gente, para tener conocimiento, para saber, puede entrar, ahora que tenemos acceso a toda la información, o por lo menos a un alto porcentaje de la información, entrar en las páginas de UTE, de Antel, de OCE. Hay mucha información, pero mucha información, que es incluso información oficial, que puede estar sesgada de alguna manera, orientada a obtener determinadas finalidades, pero no importa, la información está y uno tiene que tener la capacidad de recibir esa información o buscarla y analizarla con un ojo crítico. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a analizar las cosas, a buscar si eso es realidad, si es así o no. Porque obviamente si tú entras a una página oficial y entras a la página de la OCE o de Dinama y quieres saber bueno, cómo está el tema de la contaminación de las aguas en el Uruguay, de los ríos, de los arroyos, del mar incluso. Bueno, y buscas información ahí en el Estado, tú vas a tener una información con una visión absolutamente diferente a la que tienen otras organizaciones que están dedicadas a controlar eso o a constatar el estado, por ejemplo, de las aguas. Si tú entras en la página de la Dinama, para Dinama está todo bien, se está haciendo todo correcto, se están tomando las medidas adecuadas para... Digo, pero tú vas a la realidad y la realidad te muestra otra cosa. Entonces siempre hay que tener la capacidad de recibir información y analizarla con la mesura, con el respeto y con la responsabilidad que merece toda información. Sin perder de vista que está la ley de acceso a la información pública, ¿no? Sí. Que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información de la administración central, sea de los ministerios, de los organismos descentralizados, de las intendencias, del Poder Ejecutivo mismo. Hay una normativa que establece el derecho nuestro que tenemos a tener acceso a toda la información que querramos. Hay vientos de mejora ahora en este último tiempo. La gente de transparentar las cosas. Sobre todo el funcionariado público está entendiendo que la información no es secreta ni reservada, ni es un cuco, ni es un misterio, ni es un monstruo. La información tiene que estar a disposición de la gente. Y claro, porque la información del Estado se la tienen que dar a los dueños del Estado, que es la gente. Bueno, eso ha costado mucho trabajo en la administración pública, sobre todo los abogados que tenemos trámites en la administración pública, sabemos que hasta hace un tiempo era una cosa extremadamente difícil obtener la información. Tú ibas a buscar un expediente a una dependencia pública y... naufragabas en la burocracia. Había que llamar hasta el presidente para ver si te podía llevar el expediente para estudiarlo, para verlo, para analizarlo. Cuando hay un decreto específico, que es el decreto 500 del 91, que establece en el artículo 79, que tú tienes derecho a llevarte el expediente todas las veces que tú quieras, salvo cuando obviamente el expediente no esté en estado. Como decimos nosotros, quiere decir que no te lo puedes llevar porque estoy trabajando en él o porque lo tiene el juez en el despacho, el director de la oficina para firmar una resolución. Es obvio que no te lo puedo llevar. No es que yo voy y me lo traigo porque... No, te lo vas a traer si está en condiciones de que tú te lo lleves. Ahora, antes era
un periplo, antes era una tortura ir a buscar un expediente en una oficina pública, porque ya te digo, aparecían esos misterios y miedo, eran miedo, es miedo de la gente decirle, bueno, sí, tome, lleve el expediente. A ver, ¿cuál es el problema? A partir del momento que una persona retira, un profesional, retira un expediente de una oficina, la oficina ya deja de ser responsable de ese expediente. O sea, yo siempre les digo, si yo fuera jefe de una oficina, estaría deseando que vinieran todos a llevarse todo el expediente, porque así no tengo nada, estoy al día. Y si tú como profesional, si tú como abogado te llevas ese expediente, desde el momento que tú firmaste que te lo llevas, es responsabilidad tuya. Si le falta una parte, si se le pierde una hoja, si se pierde el expediente, es una responsabilidad tuya. Mientras tanto, si está en la oficina, es responsabilidad mía. O sea que hay que perderle el miedo, esos miedos infundados que vienen de otros tiempos inconvenientes que vivimos nosotros, que era todo un miedo, era todo un secreto. Tú no tenías derecho a saber nada. Había mucho chanchullo, ¿no? Eso también se documentos presta. que desaparecían, Sí. Pruebas que también desaparecían. Obviamente que ese secretismo y ese misterio y esa cosa tiene dos problemas que son muy graves. Eso se presta a que ocurran cosas que no deben ocurrir. Y una cosa que el funcionario no ha entendido es que mañana puede ser él mismo el que necesite buscar información del expediente porque es un expediente que se le inició a él. Pero también acá funciona aquello de que a mí nunca me va a pasar, entonces yo nunca voy a necesitar de esto, por lo tanto tomo otra práctica. Sí, muchas veces hay gente que piensa así de esa manera y en realidad no es así. Digo, Desde ya. Cualquiera puede verse enfrentado a una situación de esa. Pero más allá de eso, que son situaciones puntuales, lo que interesa es que el sistema funcione. Que si yo tengo derecho a ir a buscar un expediente, sea ir y buscarlo y punto, ya está. Que no sea el propio sistema, por medio de las personas que trabajan en él, que se esté encargando de que yo tenga millones de dificultades para obtener el derecho que yo tengo de ver ese expediente. Entonces, así como eso, porque eso es un ejemplo, te puse un ejemplo, estamos hablando de un ejemplo, pero así como eso hay miles de cosas que por burocracia, muchas veces por incapacidad, otras veces por desidia y otras veces porque se hace a propósito, con maldad, no sé por qué, nosotros vemos que el sistema no funciona como debería funcionar, obviamente. Ya. Mateo, nos tenemos que ir a la pausa. Es simplemente en una línea. ¿El sistema legal uruguayo es garantista? Sí, es garantista. Cuidado. Tenemos el problema del que siempre hablamos, que es la teoría y la realidad. En teoría, el sistema nuestro es cuasi perfecto. Casi perfecto. En la concepción es cuasi perfecto. En la práctica. Y en la práctica. Está muy lejos de eso. Exactamente. Hay una discordancia tan grande entre la realidad y la teoría que basta con pensar esta realidad que vivimos hoy, nosotros como sociedad, ¿refleja lo que dice la normativa? La respuesta después de la pausa, pero es no. Grande como este estudio. No. Hacemos la primera pausa con Mateo Fabra. Estamos hablando de varios temas, como decía en el gráfico, el sistema legal uruguayo, las leyes. Y después de esta pausa vamos a abordar otros temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el papel de los fiscales y los jueces. Hay unos chisporroteos importantes a nivel de la Fiscalía, los fiscales que están desbordados, ya han salido algunos, el doctor Gustavo Subía cuando era fiscal, la doctora Gabriela Fossati, algún otro fiscal que también han salido a decir estamos totalmente desbordados de trabajo. El fiscal Jorge Díaz dijo de ninguna manera, no hay ningún atraso de expediente, lo dijo acá en Maldonado. En Maldonado no puede haber un solo fiscal que diga que tiene un expediente o un juzgado que tiene un expediente atrasado. Yo no sé el fiscal Díaz de dónde sacó esa realidad, pero en definitiva el tema de los fiscales y los jueces es bien polémico y vamos a profundizar con él, con el doctor Mateo Fabra, o sobre el tema, con el doctor Mateo Fabra después de la pausa.